Bienvenidos a Cacho y Asociados. En este episodio, exploraremos un tema de vital importancia en el sector público, la cultura organizacional en la lucha contra la corrupción y el nepotismo, enfocándonos en el fortalecimiento de la ética pública. Comprendiendo la problemática, antes de adentrarnos en las estrategias para fortalecer la ética pública, es imperativo comprender en profundidad la problemática que la corrupción y el nepotismo representan en el ámbito del sector público. Estos nefastos comportamientos erosionan de manera significativa la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones, generando un efecto corrosivo que socava los pilares fundamentales de una administración transparente y justa. La corrupción y el nepotismo no solo distorsionan la equidad en la distribución de recursos y oportunidades, sino que también obstaculizan el desarrollo integral de la sociedad al desviar recursos vitales y desestimular la participación activa de los ciudadanos en la construcción de un entorno más íntegro y equitativo. En este contexto, exploraremos cómo el fortalecimiento de la ética pública se erige como un instrumento fundamental para contrarrestar estos males arraigados y sentar las bases de una gestión pública confiable y responsable, capaz de trabajar en beneficio de todos. La ética como base fundamental en la ardua batalla contra la corrupción y el nepotismo, es esencial cimentar nuestras acciones en una sólida base ética dentro de las organizaciones públicas. Este enfoque no solo es una necesidad, sino una imperativa demanda para lograr una transformación profunda en el sector. A través de la promoción de valores arraigados como la integridad, la responsabilidad y la transparencia, podemos construir un entorno donde cada nivel jerárquico se adhiera a principios irrevocables que guíen sus decisiones y acciones. La ética no solo se convierte en una brújula moral, sino en un mecanismo intrínseco que promueve la toma de decisiones justas y el comportamiento responsable en la gestión de recursos públicos. Esta base ética no solo es la piedra angular para erradicar prácticas viciosas, sino también para cultivar una cultura organizacional arraigada en la confianza, la equidad y la excelencia en el servicio público. Estrategias para el fortalecimiento. Dirigiendo nuestra atención hacia acciones concretas, es hora de explorar las estrategias que robustecerán la ética pública en el sector. Estas medidas son esenciales para moldear un cambio real y sostenible en la forma en que las instituciones públicas operan. En primer lugar, se hace imperativo establecer sistemas de rendición de cuentas sólidos. Esto implica la creación de mecanismos transparentes y eficientes que permitan supervisar y evaluar las acciones de los funcionarios públicos en todos los niveles. Además, la instauración de códigos de conducta claros y comprensivos es fundamental. Estos códigos, que deben ser accesibles y comprensibles para todos, establecerán los principios y estándares éticos que deben regir cada acto y decisión tomados en el ámbito público. Por otra parte, es esencial promover una cultura de denuncia segura que respalde a los valientes individuos que exponen actos ilícitos. La creación de canales confidenciales y protegidos para los denunciantes es crucial para romper el ciclo del silencio que a menudo rodea estas cuestiones. Fomentar una cultura donde el acto de señalar comportamientos incorrectos sea valorado y protegido, genera un ambiente donde la honestidad y la responsabilidad se vuelven la norma. Estas estrategias, en conjunto, no solo empoderan a la sociedad para demandar transparencia y rectitud, sino que también sientan las bases para una administración pública íntegra y justa que trabaja en pro de la sociedad en su totalidad. Abordamos el papel esencial que desempeña la formación continua en nuestra búsqueda de una administración pública más ética y transparente. La inversión en programas de capacitación centrados en la ética y los valores emerge como un pilar angular en este proceso de transformación. Estos programas meticulosamente diseñados actúan como faros que iluminan el camino hacia una comprensión profunda de la integridad en cada aspecto y acción del servicio público. A través de estas iniciativas formativas, se enriquece la conciencia de los servidores públicos con principios éticos sólidos, los cuales no solo se quedan en el plano abstracto, sino que se traducen en acciones concretas y responsables.
La formación no se limita a la presentación de conceptos, sino que se sumerge en ejemplos tangibles y desafíos reales que los profesionales del sector enfrentan en su día a día. Al analizar y comprender los dilemas éticos que pueden surgir en sus labores cotidianas, los funcionarios se dotan de las herramientas y el discernimiento necesarios para tomar decisiones fundamentadas en valores sólidos y un profundo respeto por el bienestar de la sociedad. En última instancia, esta formación continua no solo nutre el conocimiento, sino que también instaura una mentalidad ética que actúa como motor del cambio hacia una gestión pública más transparente, confiable y arraigada en su compromiso indeclinable con el interés público. Resultados y beneficios. Al reforzar la ética en el ámbito público, no solo emprendemos una lucha contra la corrupción y el nepotismo, sino que también cultivamos una administración eficaz y de confianza. Este proceso, además de desalentar prácticas perniciosas, engendra un entorno donde las operaciones gubernamentales se desenvuelven de manera eficiente y efectiva. Esta mejora sustancial no solo se limita al ámbito interno, sino que también tiene un impacto influyente en el panorama externo. Un efecto notorio de este fortalecimiento ético es la atracción de inversiones. Cuando los inversores perciben que una nación opera con transparencia y responsabilidad, se sienten más propensos a invertir en su desarrollo. Adicionalmente, esta transformación se traduce en una mejora tangible en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía. La eliminación de actos corruptos y decisiones sesgadas permite que los recursos fluyan hacia donde verdaderamente se necesitan, garantizando la prestación efectiva de servicios esenciales. No menos importante es la construcción de un entorno sólido para las instituciones gubernamentales. La integridad fortalecida se convierte en el pilar que sostiene las bases de un país con instituciones sólidas y confiables. Esto no solo impulsa el progreso interno, sino que también proyecta una imagen positiva hacia el mundo exterior. En resumen, al impulsar la ética pública, no solo estamos erradicando vicios arraigados, sino que estamos sentando los cimientos para una sociedad justa, próspera y respetada a nivel global. Para concluir, queda claro que la batalla contra la corrupción y el nepotismo exige un esfuerzo ininterrumpido. Sin embargo, este esfuerzo no está destinado a ser aislado. Al contrario, a través del fortalecimiento de la ética pública, estamos trazando el camino hacia una transformación duradera. Al edificar una cultura organizacional robusta, basada en valores de integridad y transparencia, estamos dando forma a un sector público que trasciende sus limitaciones previas. Es en este punto que pedimos tu colaboración. Tu apoyo es vital para nuestro recién nacido canal, que busca expandir su alcance y ofrecer más material educativo de manera gratuita. Suscríbete para recibir actualizaciones regulares y comparte este video con aquellos que puedan beneficiarse de su contenido. Como un canal nuevo, necesitamos tu ayuda para crecer y continuar brindando conocimiento valioso. En conjunto, podemos convertir el sector público en un auténtico motor de desarrollo y confianza para todos, promoviendo una sociedad más justa y un futuro más prometedor. Gracias por ser parte de esta importante misión.